Les cuento que la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de las personas a nivel mundial padecen una o más afecciones mentales a lo largo de su vida. Entonces, los problemas que esto ocasiona a la salud mental representan el 14% aproximado de la carga total mundial de enfermedades, siendo la depresión la más común, con más de 350 millones de personas diagnosticadas a nivel mundial. Esto me hace preguntar, ¿no? ¿Existe entonces algún enfoque para contrarrestar estas cifras? Pues los expertos hablan de tomar las riendas y abordar desde un ángulo de 360 grados todo lo relacionado a nuestro bienestar. Palabra que se escucha frecuentemente en este podcast, pues hoy le vamos a dedicar por fin un episodio completo para conocer de qué se trata de la mano de un invitado. Yo soy Rod Martínez y hoy en Reading Cast hablaremos, como dije, sobre el bienestar desde 360 grados. Comenzamos. Y para conversar sobre este tema, obviamente, un invitado, ¿no? Alberto Mondelli, quien es director senior para Latinoamérica de Willis Towers Watson, que es una compañía que gestiona personas, riesgo y capital para convertirlos en oportunidades de crecimiento. Alberto tiene más de 25 años de experiencia en consultoría de capital humano en la región, apoyando a organizaciones en temas de liderazgo, compensaciones, beneficios, bienestar y gestión de talento. Antes de unirse a Willis Towers Watson, condujo proyectos de consultoría y asumió posiciones de liderazgo de negocio en Korn Ferry, en Mercer, en KPMG, con base en Venezuela, México y Brasil. Alberto es facilitador digital, speaker internacional y autor en Forbes. Alberto, bienvenido a Redencast. Muchas gracias, Rob. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo. ¿Qué tema te ha traído a nuestro episodio de hoy, Alberto? A ver, porque yo vengo y pienso que hay muchas definiciones de bienestar, ¿no? Y yo quiero compartir con la audiencia y con vos dos que me parecieron bastante cerradas. La primera dice, bienestar es un estado de satisfacción personal o de comodidad que proporciona al individuo satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras. Y el otro concepto, muy similar, dice que la noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer pues las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas con algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. Alberto, ¿cuál sería tu definición de bienestar? A mí me gusta utilizar la definición de bienestar la más sencilla. Mm, Bienestar es estar bien. bien. Y después de eso, la verdad es que las definiciones de bienestar son muy personales, Ujú, porque estar bien depende de cada quien. ujú, Estar bien depende de lo que tú definas y lo que a ti te haga estar bien. Normalmente, bienestar se asocia, si tú lo piensas, se asocia con eh, palabras positivas, ¿no? Tú sí. mencionaste algunas: salud, felicidad, Ocio. Ujú, prosperidad. Entonces, eh, eh, tiene un concepto muy positivo. También tiene un concepto, algunas personas han llevado este tema de bienestar a un tema un poco quizás más esotérico, ujú, ujú, pero es yo cierto. me aproximo al bienestar más desde la ciencia o desde lo que las personas y las empresas pueden hacer para conseguir el bienestar, ¿no? Ujú, Hay otra definición que a mí no me gusta, pero que la uso, que es la de bienestar definido como ausencia de malestar. Que es una definición pasiva ujú, y que a mí no me gusta, pero la uso. ¿Por qué? Porque me gusta ver esa pasividad para definir que realmente el bienestar no puede ser pasivo, el bienestar tiene que ser activo, el bienestar parte de una decisión personal y exige esfuerzo. claro. Y desde ese punto de vista, entonces, de ninguna forma puede ser un concepto pasivo. Ujú, me gustó que dijiste esto del esfuerzo, ¿no? Todo, si queremos estar bien, necesitamos hacer una inversión de recursos, tiempo, etcétera, ¿no? Pero dijiste esfuerzo, y yo hago énfasis en esa palabra esfuerzo, porque fácilmente otro pudo haber dicho requiere sacrificios, ¿no? Entonces, yo tengo un tema con la palabra sacrificio. Yo digo, mira,
Si lo trasladamos a la mitología o a donde quieras llegar, el sacrificio era cuando agarraban a la Virgen y la ponían en un altar porque la iba a devorar X demonio o hasta King Kong, ¿no? Para poder que ese demonio nos dejara en paz. Había que sacrificar, había que desintegrar, destruir, desaparecer algo, ¿no? Que duele, algo que duele, ahí voy. Entonces, algo Ujú. doloroso, tiene que ser un proceso doloroso. Pero realmente cuando lo pensamos desde acá, desde el bienestar, quiero estar bien, no debo sacrificar nada. Debo, esto que dice Alberto, debo poder tener los pantalones bien puestos para someterme a un proceso que en definitiva sé que me va a traer como consecuencia algo positivo, ¿no? Eh, y porque es movimiento y porque es trabajo, porque la vida es eso, la vida es estar en movimiento. Ese es un concepto muy lindo que acaba de dar Alberto. Ahora, cuando hablamos de procesos y hablamos de transiciones, todo el mundo tiene una historia para contar, Alberto. ¿Cómo llegaste hoy día a interesarte por estos temas, a ser vocero de estos temas? Contanos un poco tu historia. Sí. Mira, para reforzar el concepto que tú dijiste ahora, del tema del sacrificio, sacrificio implica que tú pierdes algo para ganar algo, ¿no? Tal cual. Yo lo veo más como tú inviertes algo para ganar algo y por eso Sí. lo veo como un esfuerzo, ¿no? Ujú, ujú. Y esto me sirve de introducción para entonces contarte cómo llego yo a este tema, porque yo llego a este tema desde el punto de vista personal y a la vez desde el punto de vista organizacional. Ujú. Pero para mí, para yo poderlo llevar al tema organizacional, tuvo que partir de nuevo de una situación personal que me ocurrió hace un poco más de 10 años, em, cuando viví en Brasil, donde yo llegué a una situación que afectó uno de los elementos del bienestar, que es el bienestar físico, que es la salud física. ¿Sí? Yo, estando en Brasil, llegué a pesar 104 kilos. Yo mido 1,80, no es tanto, pero es bastante. Ujú, ujú. Y llegué a sufrir de apnea del sueño, Claro. llegué a sufrir de una hernia lumbar y tenía triglicéridos y colesterol muy alto. Y, y eso obviamente me llevó a buscar ayuda médica. Y después de que me hicieron todos mis estudios, pues la persona que me estaba ayudando con el tema me dice, bueno, Alberto, aquí tenemos dos opciones. Una opción es que te operemos tu hernia, que duermas de por vida con el aparatito que te va a regular la presión del aire para la apnea Ujú, y que estés medicado también de por vida para evitar que el tema de colesterol y triglicéridos siga avanzando. ujú, ujú. La otra opción es que tú hagas ejercicio y bajes de peso y se te van a arreglar los tres problemas. Ahora yo me quiero detener ahí, porque hasta ahí suena como un caso que cualquiera de los que nos está escuchando pudiera sentirse identificado, ¿no? Llega un momento de un problema de salud en el que hay que tomar una decisión, el especialista te lo plantea. Yo diría, y me atrevería, ¿no?, a que ustedes que nos están escuchando nos manden un mensaje o una nota de voz a través de reading.com/mensajes y cuestionen lo que voy a decir. Pero la mayoría decidiría por la operación y estar con el aparatito y estar con la medicación. Porque sería una solución, entre comillas, a nosotros, que nos han educado que así funcionan las cosas, la solución más rápida. Mientras que la otra, cuando ya nos mandan a hacer ejercicio, nos mandan a invertir tiempo, quizá y dinero para poder contratar algún entrenador o equipamiento o simplemente el tiempo o hasta, te digo algo, la indumentaria para salir a hacer ejercicio, o sea, las zapatillas. Ya ahí decimos, puede que me salga más caro esto de salir a caminar y de hacer ejercicio y de contratar un entrenador y de empezar a comer bien, porque comer bien es caro. Empezamos a hacer esos cuestionamientos porque decimos, hay dos caras de la moneda. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente, los procesos, el sacrificio o el esfuerzo. Contanos cuál fue tu decisión entonces, Alberto. Pues mi decisión fue que yo iba a bajar de peso porque, porque esa era la decisión que me iba a generar bienestar a largo plazo. Ujú,
Porque a mí me podían operar la columna y de repente, al seguir con el sobrepeso, iba a sufrir de las articulaciones más adelante. Claro, ser otra O cosa. me con Ujú. exacto, o me controlaban los triglicéridos y iba a desarrollar una diabetes o me iba a dar algo en el de la hipertensión. Entonces, esto eran soluciones para problemas específicos. El yo invertir en mi bienestar físico era una solución de largo plazo, también un compromiso de largo plazo. Claro, Y ciertamente cuando tú empiezas a hacer ejercicio y tienes que hacer alguna inversión, como tú dijiste, a lo mejor tienes que comprarte algún equipamiento, o una membresía una en un membresía, gimnasio, claro. Ujú. em, sí, eso te puede costar en el momento. Sin embargo, no hay costo de los que se te puedan generar que vaya a ser mayor al hecho de que tú tengas que sufrir, por ejemplo, de una operación a corazón abierto, o que tengas que dejar de trabajar porque pierdes la movilidad, Tal cual. ¿entiendes? Entonces, es también esa mentalidad del corto plazo versus el largo plazo y el compromiso y el esfuerzo que al final del día se convierte en hábito, y yo creo que eso es lo importante, que Ujú, tú, ujú. que se genere el hábito del bienestar. Y para mí, de nuevo, fue un tema de entender, en ese momento yo no sabía el concepto de bienestar, simplemente me estaban hablando de mi salud, pero a partir de allí yo empecé a preocuparme y en estos 10 11 años yo he buscado aprender del tema de bienestar. Entonces, ese tema del bienestar físico, que de paso fue la primera preocupación de las empresas y de la gente cuando vino la pandemia. Ujú, es Vamos a cierto. cuidarnos, vámonos todos a la casa para no enfermarnos, para Ujú. mantener nuestra salud física, ¿sí? Entonces yo empecé a leer y he ido evolucionando y he tomado decisiones en cuanto a mi alimentación, en cuanto a mi hidratación, en cuanto a mi oxigenación, para prevenir, ¿verdad? El que puedan ocurrirme temas de salud y he llegado al punto de plantearme incluso un objetivo de vida de llegar a vivir 100 años de manera independiente, llegar hasta los 100 años de manera independiente, lo cual va más allá de lo físico Claro, te iba a y, decir. y entra en los otros elementos que también forman parte del bienestar, ¿no? Y eso lo vamos a El ir desglosando en el transcurso de la conversación. Pero cuando nos detenemos ahí en la parte física, eh, seguramente cuando tomaste la decisión de trabajar en mejorar tu salud, ¿no? Hacerte de una rutina, aprovechar el tiempo, moverte. Obviamente, para cualquiera pensaría, bueno, los primeros pasos fueron un tema, fueron difíciles, ¿eh? Fueron en los que te tuviste que retar a ti mismo para poder avanzar. Y más de uno puede en el proceso también pensar, llego hasta acá, no puedo más, no es lo mío, voy con la cirugía o voy con lo que sea. Eh, Porque están esos momentos, ¿no? En los que uno llega a dudar de que si el proceso está funcionando o no, no porque si sea lo correcto, es lo correcto hacerlo, pero es el proceso a veces queremos saltarnos el proceso, porque queremos el resultado, ¿no? Y yo creo que la salud física, y esto me lo puedes decir vos muy bien, es una construcción que se va dando a lo largo del tiempo a través de la práctica y de la disciplina. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso, definitivamente, y de nuevo, siempre hay atajos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo tomé la decisión que yo iba a bajar de peso, y tú puedes bajar de peso tomando medicamentos, Claro, pero eso no es sostenible o sustentable, porque en lo que dejas el medicamento vuelves a subir de peso. Entonces, así mi es. decisión fue que esto tenía que ser algo que yo pudiera continuar en el tiempo, em, y que se convirtiera no en una dieta, no en un sacrificio de ir a hacer ejercicio, sino que se convirtiera en parte de mi estilo de vida, pero además porque se convirtió en parte de mi propósito. El estar bien se convirtió en parte de mi propósito y ese es el propósito que me da a mí la energía para yo hacer el esfuerzo y el compromiso de hacer ejercicio 3, 4, 5 veces por semana, de comer bien sin dejar de comer nada. La verdad es que yo no sigo ninguna dieta en particular, simplemente como de todo,
pero controlo lo que como en lugar de dejar que la comida me controle a mí, Tal cual. ¿sí? Entonces esto se convirtió, mi decisión se convirtió en un compromiso que apunta a un propósito. Y ese concepto es importante no solamente para el bienestar físico, sino para tu bienestar general. Que tú Ujú. entiendas cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito y que ese sea el propósito que guíe tu compromiso, que es lo que te va a definir las acciones, que de nuevo son para toda la vida. Pero Tal bueno, cual. vivir también es para toda la vida, así es Tal que cual. no podemos dejar de hacer el esfuerzo. Tal cual, y Alberto cuenta un plan que es el de, quiere vivir hasta los 100 años, o más allá de los 100 años, lo que venga, ¿no? Pero cumplir la meta al menos de superar ese número. Y él decía, si lo escucharon muy bien, que de manera independiente. Entonces, si bien, acá es importante decir esto, l- nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir nuestros objetivos, o sea, no debe nunca estar en manos de otras personas nuestras metas y nuestros sueños. Partiendo de ahí, si yo me propongo algo, asumo la responsabilidad conmigo, que a veces pudiera sonar hasta que es lo más difícil, porque yo puedo hacerme trampa a mí mismo y no hay un reclamo propiamente de otro, ¿no? Pero cuando hablamos de bienestar, que si lo metemos todo en una bolsa y enumeramos los aspectos que hoy queremos compartir con ustedes, avanzamos con el físico, que es esto de curarnos, de resetearnos, de cómo venimos alimentándonos, pensando en la mejoría de nuestro sistema, ¿no? De nuestro aparato más inteligente que es nuestro cuerpo. Y acá quisiera hacer un paréntesis porque Alberto también trabaja con compañías y en las compañías también, lo decías antes, tomaron decisiones a la hora de la pandemia de la parte física, es decir, la parte física de que conforma a una organización, cómo las compañías en este caso pensaron en su bienestar desde el ángulo físico. ¿Cómo fue eso? Mira, pensaron en el bienestar de su gente desde el ángulo físico, ¿no? Ujú, Las protegieron, la mayoría de las empresas enviaron a su casa a la gente que no tenía que trabajar en el lugar de trabajo, que no tenía que trabajar en la oficina. Como esto fue muy sorpresivo para mucha gente, pues en el camino fueron ofreciéndoles algunas ayudas, por ejemplo, para que pudieran trabajar cómodamente, sillas ergonómicas, una ujú, buena iluminación, una pantalla más grande, etcétera. También les pusieron en la mano herramientas digitales como la telemedicina, para que pudieran hacer consultas médicas sin necesidad de desplazarse a un sitio donde pudiera haber un riesgo de contagio. ujú. em, los inscribieron o pusieron en la mano apps de salud física que generaron challenges, que generaron competencia, que cuentan las millas, que cuentan los kilómetros, que cuentan el tiempo en el que están haciendo ejercicio y entonces tienes a lo mejor premiaciones relacionadas con eso. Entonces hicieron todo un esfuerzo para que la gente bueno, que antes por lo menos se movía para ir a la oficina, pues que ahora estando en la casa no perdieran ese movimiento físico o incluso comenzaran a hacerlo si es que antes no lo hacían, porque el riesgo de muchos era que al estar en la casa, pues teniendo a dos pasos ¿cómo La se llama? La heladera, sí. comida, Sí, la sí, sí. heladera, el refri, la cocina, pues mucha gente aumentó de peso Sí, durante la pandemia. Y bueno, hubo esa conciencia por parte de las empresas de poner herramientas en la mano de sus colaboradores. Ahora, vuelvo a mi punto inicial. Esto es una decisión personal. Nada que haga una empresa, por muy atractivo que sea, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de programas, de iniciativas, de acción, nada va a tener resultados si tú como individuo no decides que vas a hacer uso de esas herramientas porque para ti es importante tu salud física. tal cual. Y de hecho, esto de que las empresas pensaran en el bienestar físico de sus empleados y todo este pack de beneficios que le ofreció, quizá ocurría antes de una manera mucho más dispersa dentro de las organizaciones,
pero la situación del año 2020, que todos conocemos, eh, obligó a que esto se acelerara, así como aceleró un montón de otras áreas en el mundo, ¿no? Desde la educación hasta acá, hasta lo que estamos hablando, hasta el bienestar. Entonces, los obligó a repensar, digamos, como su óptica o cómo estaban mirando a sus equipos de trabajo, qué les estaban brindando a sus equipos de trabajo. Y en el caso de, obviamente, una situación de que tenemos que encerrarnos todos en nuestras casas, ahí ya hubo un reto creativo y un reto de inversión de recursos para poder mantener motivados a los empleados, pero también desde un ángulo de responsabilidad con ellos, ¿no? Con sus equipos. Bien, estamos conversando con nuestro invitado del episodio de hoy, Alberto Mondelli, quien es director senior para América Latina de Willis Towers Watson, que es una compañía que gestiona personas, riesgos y capital para convertirlos en oportunidades de crecimiento. Sin duda, para poder crecer, tenemos que tener una armonía dentro de nuestra vida y esta armonía puede venir de la mano del concepto de bienestar. Hoy vamos a navegar por estos 360 grados de bienestar. Ya nos enfocamos en la parte física en los primeros 20 minutos del podcast. Ahora, hay algo que yo les decía al principio, que es que la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de las personas a nivel mundial padecen una o más afectaciones mentales a lo largo de su vida. Y esto trae como consecuencia problemas a la salud mental. Alberto nos cuenta que parte de lo que tenemos que trabajar para poder tener mayores niveles de bienestar es la salud mental, ¿o no, Alberto? Absolutamente. Y, eh, y ha sido como una evolución también de las organizaciones con este tema. ¿Por qué? Em, una vez que el tema físico está un poco más resuelto, Ujú, toda esta situación en la que hemos tenido que, quizás limitar mucho nuestro contacto social, vivir nuestra vida toda dentro de nuestras casas, ¿verdad? Antes nosotros parte de la vida la hacíamos en la oficina, parte de la vida la hacíamos en la casa y parte ujú, de la vida que era el entretenimiento muchas veces lo hacíamos fuera de la casa. Ahora tal esas cual. tres áreas de nuestra vida confluyen en el mismo espacio, ¿no? Ujú, Pero además confluyen en el mismo espacio con otras personas que están en la misma situación, que son normalmente parte de nuestra familia. Entonces, es una situación complicada desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de salud mental. Puede incluso llegar a ser mucho más complicada porque en situaciones donde una persona, por ejemplo, vivía en un lugar donde sufría de abuso por y hoy ejemplo, en claro. día, y podía salir y el trabajo era como su válvula de escape, y hoy Ujú, en día pues está viviendo 24 horas al día con su abusador o abusadora. Entonces, pueden ser situaciones muy complejas. Entonces, ujú, todo esto ha tenido un impacto en la salud mental de la gente. Tú mencionabas 25% durante la pandemia. Estos números llegaron a entre 70 y 80% de las personas sufriendo de depresión, de seguro. ansiedad, de aislamiento, de soledad. em, y lo que ocurre con el bienestar emocional y con la salud mental es que hay un estigma alrededor de los temas de salud mental que hacen que la gente muchas veces no Lo sean exteriorice. abiertos Ujú, ujú, y no busquen la ayuda sí, que necesitan. En cierto. algunos casos es porque no saben identificar las señales de problemas que están afectando o pueden afectar a futuro su salud mental, ¿sí? En otros casos es porque aún pudiéndolo identificar y reconociendo el problema o el trastorno que pueden tener, simplemente no buscan la ayuda con las herramientas que les ofrecen su empresa porque se han visto casos de que la empresa al enterarse, pues enseguida marca a esta persona como una persona inestable, etcétera. Totalmente. Hay Sí, sí, sí. mucho que aprender sobre el tema de salud mental, pero es algo que lo que me parece muy positivo es que la pandemia lo ha traído a la palestra. Hay mucha conversación hoy en día, mucha discusión y la gente está tomando conciencia y aprendiendo que estas cosas tienen que conversarse para poder llegar a una solución que puede ser
profesional desde el punto de vista psicológico o terapéutico, que puede llegar a temas médicos, porque los temas de salud mental tienen que ver con la química del cerebro, entonces necesitas ayuda psiquiátrica, ¿verdad? Y que incluso puede llegar a un tema de soporte espiritual. Hay gente que estas situaciones puede resolverlas y superarlas a través de un soporte espiritual apropiado, Ujú. pero sin buscar ayuda muchas veces no se logran superar, ¿no? Tal Desde el cual. punto de vista positivo, Mm, discúlpame, sí, aquí también han surgido una cantidad de herramientas, de soluciones, de posibilidad de teleconsulta para tratamientos claro. inicialmente psicológicos. Ujú. El tema de la meditación, que antes se consideraba casi que algo de ciertas personas muy iluminadas, ¿no? Esto de nuevo está ahora en el mainstream y mucha gente habla y hace meditación, el tema de la resiliencia, del manejo de estrés, de las técnicas de control de respiración, del yoga, todo esto se han vuelto herramientas que están mucho más accesibles y que mucho más gente están aprovechando y que le permiten definitivamente mejorar su bienestar emocional y su salud mental. Tal cual. De hecho, me encanta todo lo que cuenta Alberto, porque acá me noté crecimiento durante todo el proceso del confinamiento y demás de apps o aplicaciones para trabajar todo esto, desde la meditación hasta el yoga, hasta el ejercicio en casa y demás. Yo era uno de los que estaba medio, como que dudaba, ¿no? De poder tomar clases online con un entrenador o hacer yoga con un grupo de gente a través de Zoom. Me contuve muchísimo hasta que cedí y me pareció fantástico porque en definitiva nos dimos cuenta que lo que pasa es que al principio pensábamos que también el confinamiento iba a ser mucho más corto, ¿no? Entonces luego ya empezamos a ceder y dijimos, bueno, listo, vamos a adaptarnos a este mundo digital. Más de uno debe estar levantando la mano en este momento. Ahora, luego las consultas digitales, ¿no? Los profesionales que también les costó tomar la decisión de digitalizar sus servicios, como los servicios de un psicólogo, un psiquiatra, un counselor, están ahora a un clic de distancia. Es mucho más, es más económico, entre comillas, vamos a poner unas comillas allí, depende del país en el que nos escuchen, pero es mucho más barato, quieras o no, contratar una hora de un counselor o de un psicólogo o de un psiquiatra online que ir a la consulta. Primeramente, a ver. Eh, y eso ya hoy es pan de cada día. A ver, ya todos estamos acostumbrados a que esto puede ocurrir, de que podemos trabajar y hablar con alguien a través de una cámara y sentirnos de la misma manera cómodos como si estuviésemos en el consultorio. Hay unos que les cuesta más que otros, seguramente, pero en definitiva son la mayoría los que ya lo abrazan. Y luego, algo que me hiciste pensar, Alberto, cuando decías de que claro, convivimos ahora todos juntos y estamos más tiempo en casa, empezamos a pensar en, vivimos con el maltratador o la maltratadora, o no vivimos con maltratador o maltratadora, pero tenemos hijos, y entonces el ruido, y entonces la concentración que tenía en el trabajo ya no la tengo ahora, o el simple hecho de salir a tomar aire, a caminar a la plaza, ¿no? Ya no era posible. Y yo creo es una experiencia personal. A mí me pasó, y a ver quién se identifica conmigo, de que estar mucho más tiempo en casa me dio más valentía, ¿no? Por poner una palabra, para pensar en cosas que no me daba tiempo de pensar, como por ejemplo, el concepto del éxito y del fracaso. Entonces, ¿qué era realmente eso? ¿Eso me deprimía? ¿Eso me afectaba o no me afectaba? ¿Realmente qué es el éxito? ¿Qué era el fracaso? Si estoy encerrado, eso quiere decir que ya no puedo hacer las cosas que hacía antes y eso quiere decir que mi carrera va a dar un retroceso para todo lo que venía construyendo. Empezaron todos estos fantasmas, ¿no? A merodear y creo que a más de uno le pasó lo mismo y terminamos de entender, cuando ya nos hicimos amigos de las herramientas digitales, en que todo lo que nosotros sabemos hacer, si tenemos algún conocimiento de lo que sea y lo podemos compartir, para eso están estos canales digitales. Podemos seguir teniendo audiencia, podemos seguir teniendo llegada a gente a la que podemos desde vender nuestros servicios hasta mostrar lo que sabemos hacer y seguir, ¿no? En el cultivo
de esta huella digital que ya veníamos haciendo de manera más lenta, pero ahora un poco más acelerada debido a la situación. Entonces, es cierto, Alberto, que la salud mental tiene muchas aristas y tratamos de darle un abrazo desde ya a que todas estas cosas que podemos o que nos pueden ayudar a sentirnos bien, eh, empecemos a buscarlas y a hacernos amigos de ellas. Porque también es eso, lo venimos diciendo desde el inicio y Alberto lo recalca cada vez que puede. Es una decisión personal poder tratar estos temas. Es una decisión que tomas vos, que estás escuchando esto ahora, y dice, listo. Termino de escuchar el podcast y googleo a ver dónde está un psiquiatra cercano, un counselor o quien sea para poder agendar algo, a ver cómo funciona esto para hablar de lo que siento. Eso va de la mano de la salud mental. Y las empresas lo tienen en cuenta esto, y eso me gusta, Alberto. Eso me gusta, porque parecía que uno trabajaba para compañías que solo lo que les interesaba eran nuestros talentos y lo que éramos capaces de lograr. Pero también se dieron cuenta que podemos lograr cada vez más si tenemos un equilibrio en nuestra salud mental o no. Absolutamente. Fíjate, las empresas hacen esto no solamente porque es algo bueno para sus empleados, también lo hacen porque se ha demostrado, hay una altísima correlación entre el bienestar de los empleados y los resultados que esos Sí, empleados dan para la empresa. sí, sí, sí. Si tú eres un colaborador de una empresa que está preocupado por tu situación financiera, que es otro elemento que ¿Qué todavía vamos a no hemos hablar? conversado, Ujú, ¿no? ujú. Em, si tú estás pensando cómo pagar una deuda, en ese momento no estás pensando cómo hacer un mejor trabajo. En ese momento no puedes atender bien a un cliente de la empresa. En ese momento no puedes ser innovador. Cuando tú te enfermas, pierdes día de trabajo porque tienes que ir a verte con un médico, a lo mejor te suspenden y te dan una licencia hasta que te... Entonces, aquí hay un tema también económico detrás. Sí, En sí, la sí, sí. medida que la gente esté mejor, tenga mayores niveles de bienestar, seguramente van a poder ser productivos para la empresa en la que trabajen o para su familia o para su comunidad o para la sociedad. Simplemente van a poder ser más productivos. Ujú, ujú. Y cuando hablamos de la productividad y si estamos trabajando para una empresa y ahora estamos a distancia y se nos miden los resultados y demás, o estamos en un trabajo que simplemente quedamos atados y queremos renunciar, pero no sabemos cómo, ahora a distancia también medio complicado y buscar un trabajo en época de COVID, ¿no? Ya no hablamos de 2020, hablamos de 2021, posiblemente 2022, ya no lo sabemos y no importa, ya la idea sería poder convivir con esto y de alguna manera seguir adelante, pero no me quiero desviar a decir que si hay problemas financieros, ¿no? Alberto lo acaba de mencionar muy por encima, pero vamos a entrar ahí directamente, Alberto, porque era uno de los últimos puntos, pero creo que tiene mucha relación ahora. Eh, no podemos pensar bien, no podemos tener buenas ideas, no podemos innovar, no podemos ocuparnos de nada si tenemos deudas. Tenemos una situación financiera comprometida. Entonces, el bienestar, que es lo que estamos abarcando hoy, también es financiero. Contanos un poco sobre eso, Alberto. Sí. El bienestar financiero, la dimensión financiera del bienestar, ¿qué implica? No implica que tú tienes que ser millonario, No, no, ni no, mucho claro. menos, para nada. El bienestar financiero es que tú tengas seguridad financiera. Ujú. ¿Y qué implica tener seguridad financiera? Normalmente son cuatro variables que se toman en cuenta. Tomen La nota, chicos. Yo primera, estoy tomando nota acá, Alberto, acá estoy. A ver. gracias. La primera es que tú puedas cumplir con tus gastos, con tus compromisos financieros del día a día. Ujú. Eso es lo primero. Ya con eso estás un paso arriba si puedes hacerlo. Bien. Lo segundo es que tú puedas tener la posibilidad de enfrentar gastos inesperados. Pongamos un ejemplo. Y 70% de la gente en América Latina no puede enfrentar un gasto inesperado de $1,000 porque Ujú, no tiene el dinero ahorrado para hacerlo. ujú. Y eso implica que, no sé, te surgió un gasto que tiene que ver con tu coche, de Por repente no ejemplo. estaba bien asegurado, tuviste un accidente, tienes que arreglarlo, no tienes con qué. Y tu coche era tu fuente de ingresos. ¿Cómo Por haces, ejemplo. no? Sí. Entonces, esa es la segunda. Tienes que tener ese colchón, ese fondo de emergencia, esos ahorros que te permiten
afrontar esos gastos inesperados. Yo les quiero decir algo acá, Alberto. A ver, yo tengo una técnica que se parece mucho a esto que estás contando. Para cumplir con gastos inesperados. Yo no sé, pero esto me lo copié de una amiga, de hecho. Ella me dice, yo tengo dos tarjetas de crédito. Tengo la tarjeta de crédito del banco fulano, que la uso todo el tiempo, y tengo mi tarjeta de débito, y entonces eso es como mi rueda financiera que uso y repongo, y qué sé yo. Bueno, listo. Y tengo esta otra tarjeta que me la dio este otro banco, que tiene X monto, vamos a poner $1000, tiene este otro monto, pero esa tarjeta no existe en mi conciencia. A ver, yo la tengo, pero es esta tarjeta que me va a ayudar. Yo tengo el dinero para pagar si llegara a usar esa tarjeta, eso me lo decía mi amiga. Pero esta tarjeta es para gastos inesperados. O sea, el día que, poner ejemplo fatalista, cruzo la calle, viene un auto y me lleva por delante y tengo que ir a una clínica y tengo que pagar gastos extra, listo, esa va a ser la tarjeta con la que se va a pagar. Pero yo mi vida la salvo. O sea, yo voy a tener siempre esta tarjeta disponible con toda la totalidad del alcance de la tarjeta para usarla para cuando lo necesite realmente. Mientras que la otra va a ser mis gastos diarios. Eso me pareció una súper buena idea y se la robé inmediatamente. Eso para quienes quizás no tienen la posibilidad de ahorrar rápidamente, pero sí tienen la posibilidad de postularse a una tarjeta de crédito y quieren ser responsables, quizá puede servir este consejo. ¿Qué te pareció? ¿Está bueno o Me, está ahí me- más me o parece menos? muy bueno. La verdad es que hay varias técnicas Ujú. para manejar tus temas financieros. La mejor definición de si esa es una buena técnica o no es si le funciona a tu amiga o te Es funciona a cierto, ti o no. es cierto. Este, mm, Funciona, a mí me funciona. exactamente. Entonces, Tal cual. entonces es buena, para ti es buena, ¿no? Ahora, no es suficiente que tú Ujú. seas capaz de afrontar un gasto inesperado. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que nosotros cada vez vivimos más. ¿Sí? Y yo tengo esa meta de 100 años, pero otros van a llegar a el promedio de vida está ya en el mundo sobre los 70 años, en algunos países cercano a los 80. Sí, Así es que si nosotros nos cuidamos y tenemos una buena alimentación y cuidamos nuestra salud mental también, pues probablemente vamos a vivir unos buenos años, ¿no? Y entonces tú tienes que tener la capacidad, si tienes también el objetivo de vivir de manera independiente desde el punto de vista financiero, tienes que tener la capacidad de ahorrar a largo plazo, de tener dinero en tu retiro, que además es el que te va a permitir cubrir tus gastos médicos que ciertamente crecen de manera exponencial con la edad. No nos totalmente. salvamos de eso, por mucho que nos cuidemos, a lo Ujú. mejor vamos a gastar un poco menos, etcétera, pero vamos a gastar más de lo que gastamos hoy, Tal ¿sí? cual. Porque las cosas van saliendo, el cuerpo va necesitando algún cariño y algún cuidado, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tercer elemento, que tú tengas Dinero esa para el retiro. capacidad de ahorro para el retiro. Ujú. Y el cuarto elemento tiene que ver, cuando ya tú tienes resuelto todos estos temas, es un poco la gestión de tus riesgos financieros. Y tiene que ver con que tú sepas cómo utilizar los seguros Ujú. para minimizar tus riesgos financieros, Mm. ¿sí? Entonces, tienes un seguro de vida, tienes un seguro de gastos médicos, tienes un seguro de accidentes, tienes un seguro, si tienes un inmueble, tienes un seguro para ese inmueble, tienes un seguro para tu coche, ¿sabes? Ese tipo, entender, porque no necesariamente tienes que tener todos esos seguros, es entender cuál es tu necesidad y en función de tu perfil de riesgo, pues contratar los seguros que consideres necesarios y válidos, ¿no? Mm. Un nivel de sofisticación mayor, pero entra dentro de este tema del bienestar financiero. ¿Por qué? Porque al tú tener todos estos cuatro pasos cubiertos, esto te da una libertad de acción que te quita muchos pesos, te quita mucho estrés y te permite entonces pensar y enfocarte en otras áreas de tu bienestar que ya hemos mencionado. No, y presten atención, yo acá en serio estoy tomando nota, para quienes nos están viendo en YouTube, yo estoy con mi lápiz en mano porque estoy anotándome estos 4 puntos, porque el tema financiero, y Alberto quizá puede estar de acuerdo conmigo a ver en esto, nadie nos educa a cómo manejar el dinero. Nadie nos dice cómo aprovechar las oportunidades de
nuestro trabajo cuando estamos en relación de dependencia, qué podemos tener, cómo crear un fondo de ahorro, cómo hacer un plazo fijo, nadie sabe nada. A ver, tenemos que recurrir en la adultez, a partir de los 30 aproximadamente, a un experto que nos diga, debiste haber empezado a los 18. A ver, prácticamente nos dicen lo mismo todos. Y estos 4 puntos a veces dan miedo, porque uno dice, yo tengo 36 a la hora de grabar este podcast, y digo, bueno, yo llevo 6 años de atrás, soy el que no me senté con un asesor financiero para que me diga esta u otra cosa. Igual ya tomaba previsiones después de haber conversado con tanto especialista en este podcast, pero y quienes nos escuchan, por lo general, nos plantean estas cosas. Eh, y nadie les enseñó a manejar el dinero. De hecho, culturalmente en Latinoamérica se puede saber que hablar de dinero a veces estaba mal visto, ¿no? Hay familias en las que no saben cuánto dinero ganaba el papá o la mamá. Entonces, o la mujer de la esposa no sabía cuánto ganaba el marido y el marido no sabía cuánto ganaba la esposa porque había todo un recelo dentro de la comunicación financiera del hogar. Era una cosa impresionante. Es y sigue ocurriendo, ¿no? Porque es cultural esto. Y necesitamos, obviamente, escuchar qué podemos hacer y cómo podemos nosotros ahorrarnos un montón de dolores de cabeza para el futuro. Porque de hecho, Alberto decía que el proyecto personal que tiene de vivir 100 años o más, ¿no? Y él mencionó esto que decía de manera independiente. Yo me imagino que dentro de ese independiente está esto de lo financiero, que no te mantengan tus hijos, que no te mantenga nadie. Exactamente. Ujú. Y mira, fundamental el punto que hiciste antes del tema de educación. Realmente, donde más hay que invertir y donde más están invirtiendo las empresas para ayudar a sus colaboradores en este tema es en la educación financiera. Mm. Porque paradójicamente, incluso si estudiaste en la universidad, finanzas personales muy pocas veces hacía parte de tu día a día y tus materias y lo que tenías que estudiar, ¿no? En Entonces, carreras es muy fundamental específicas. ese punto. Bueno, Sí. claro, si estudiaste finanzas en general, Por ejemplo, claro, probablemente sí, pero todos ¿no? necesitamos finanzas personales. O sea, debería Claro. ser como parte del pensum de todas las carreras que hay, ¿no? Absolutamente, Pero bueno. totalmente. Y fíjate, con este tema del bienestar financiero y la independencia económica y no vivir de los hijos, ¿qué pasaba antes, hace unos años? El mejor seguro para tu vejez era tener muchos hijos, ¿sí? Que Sí, alguno te es saldría cierto. bueno y te mantendría, ¿no? Este, eso ya no ocurre. Los Sí, sí, es cierto. promedios cuántos hijos están teniendo las Dos, familias han ¿no? bajado a 2, incluso Sí, están entre 1 y 2, dependiendo del país. tal cual. Entonces, ya no tienes tanto con quién contar. De Ujú, paso, estás viviendo más, de ujú, paso, la gente le cuesta más ahorrar, las nuevas generaciones. sí. Entonces, todo confluye para decir, oye, no va a ser ese tu plan de pensión, no puede Ujú, ser ese, no ujú. puedes confiar en eso. Y yo personalmente tengo la fortuna de que yo crecí en una familia que realmente donde no sobraban el dinero, donde no sobraban los recursos. 4 hijos con 2 padres que no eran profesionales, que tenían trabajo, pero no eran trabajos altamente remunerados. Entonces, lo que hicieron ellos, que se los agradeceré toda la vida, es invertir en buena educación para nosotros y darnos unos valores que hasta hoy son los que practicamos nosotros, yo, mis hermanos y nuestra familia, ¿no? Pero desde el punto de vista económico no sobraba nada. Y entonces para mí eso me creó una conciencia de que yo tenía que desde muy pequeño ahorrar y preocuparme por lo financiero. Yo empecé a trabajar a los 18 años y desde entonces he estado ahorrando, ¿sí? Ahora, yo sé que no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero ciertamente, tal como lo hemos dicho con las otras, también es otra decisión personal, Ujú. porque aquí tú tienes que decidir si tú ganas y ahorras lo que te queda después de gastar, o si tú ganas dinero y gastas lo que te quedas después de ahorrar. Y lo último es la posición ideal,
Yo reconozco, obviamente, que no todo el mundo puede hacerlo. Yo personalmente hubo épocas en mi vida en las que no podía ahorrar. No podía, o sea, tenía mis deudas, tenía que pagar, etcétera. No podía ahorrar. Pero en la medida que tú tomes conciencia de esta necesidad de ahorro, de organizar tus finanzas, de entender tus ingresos, entender tus gastos, entender tus activos, entender tus deudas, entender tu flujo de caja, eso es lo que debería guiar tus decisiones de gasto, y tus decisiones de ahorro, tus decisiones de seguros, tus decisiones de inversión, ¿sí? Y escalar y de-escalar en función de esa situación que tú tengas, ¿no? Hay una frase que resume un poco esto, ¿no? Que la primera vez que la leí, ¿viste esas cosas que te pasan que uno dice, no puede ser que esto sea como es? Bueno, esta frase muchos la deben haber leído y vos también. Dice, no tienes culpa si naces pobre, tienes culpa si mueres pobre. Porque precisamente nacemos sin el conocimiento pero en el transcurso de nuestro proceso de crecimiento como individuo, sea cual sea el estatus social, sea cual sea el país en el que estén, la moneda que manejen. La conciencia de nuestra vida, nuestras aspiraciones, metas, sueños, en general, nos tienen que decir a nosotros algo. Tiene que ser este wake up call de decir, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Cuál es el estilo de vida que quiero tener? ¿Qué quiero yo para mi futuro? Y es una decisión que se toma con el corazón, con la mente, que en definitiva repercute en las finanzas. Y algo para quien nos esté escuchando que sea, eh, digamos, esté en el proceso de estudiar el secundario, si hay alguien ahí detrás escuchando, tomen la decisión de estudiar una carrera universitaria o capacítense en algo que les apasione, que les guste, porque ahí ustedes van a hacer más o le van a poner más ganas para que eso que les apasiona se convierta en un modelo de negocio. Y ahí nunca van a sentir el peso del trabajo, el compromiso o el dinero que reciban lo van a recibir con mayor satisfacción y cuando se recibe dinero con mayor satisfacción es mayor abundancia. Eso lo dice Silvio Santón en un episodio de Reading Cast. Me dice del dinero, la energía del dinero. El dinero que se recibe, muy interesante, el dinero que se recibe de un trabajo que no te gusta desaparece más rápido, se gasta más rápido. El dinero que se recibe desde un trabajo que te apasiona, que te hace sentir vivo, no se explica por qué, pero él tiene una teoría muy hermosa que dice, rinde a montones. Entonces, está bueno que tomen en cuenta eso. Bueno, escuchen el episodio y se enteran. ¿Qué me ibas a decir, Alberto? Te agrego algo, Rob. Cuando tú gastas el dinero teniendo la conciencia de la abundancia y agradeciendo por la posibilidad de poder gastarlo de manera inteligente, también se multiplica. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es así. Y bueno, luego de esto, que es a mí el tema finanzas personales me parece fantástico. Me gusta mucho, me siento un Nobel sobre esto, pero me gustaría seguir aprendiendo mucho más y seguramente Alberto va a poder contarnos en otros episodios más sobre finanzas personales. Pero hay un punto para cerrar este ciclo de 360 grados, que es el bienestar social, ¿no? El bienestar social lo hemos mencionado por encima en estos puntos que hemos llevado, pero ¿de qué va el bienestar social? Mira, el bienestar social es básicamente estar conectado. Y conexión puede tener distintas aristas, ¿no? Desde el punto de vista organizacional es que tú estés conectado con el propósito de tu empresa, que tu propósito personal esté alineado con ese propósito de la empresa, que tú sientas un sentido de pertenencia, que tú sientas que estás contribuyendo a algo más grande con el trabajo que tú haces en tu empresa. Pero también la conexión tiene que ver con, a nivel individual, que primero tú estés conectado contigo mismo, con tu propósito, que tú estés conectado con la gente que te rodea, con tu familia, con tus amigos, que estés Mm, conectado con la comunidad, y mm, ahí entran temas de responsabilidad social, no solo corporativa, sino personal, y que tú te relaciones con las personas desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de la colaboración, desde el punto de vista del respeto a la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad,
A mí me gusta hablar es de diversidad de ideas, ¿sí? Y la diversidad de ideas puede generarse desde distintas dimensiones en la diversidad, de poder, obviamente, resolver conflictos de manera, de nuevo, positiva y proactiva. Entonces, todo esto tiene que ver con tu bienestar social y puede haber un elemento adicional que algunos lo llaman bienestar espiritual, que en este concepto de conexión es tu conexión con algo mayor que tú, ¿sí? Lo puedes llamar universo, Dios, como tú quieras realmente, ¿no? Pero es el sentirte parte y que tu misión y tu propósito de vida está conectado con algo mayor que tú, ¿no? Entonces, lo social, fíjate, lo social no nos limitó mucho también la pandemia. Ujú, Nos ujú. encerraron en nuestras casas y el ir a comer con unos amigos, el ir y poder abrazar a tu familia, eh, se limitó muchísimo y fue una de las áreas em, que sufrieron de manera importante y que siguen sufriendo porque todavía en muchos lados estamos encerrados, ¿no? Entonces, de nuevo, ha habido como un crecimiento en la conciencia de que lo social es importante. Y de hecho, hay estudios, hay un estudio muy famoso de Harvard que demuestra que el elemento fundamental de tu bienestar y de tu felicidad a largo plazo es la calidad de tus relaciones. Claro, claro. Y aquí a mí me gusta hacer un punto y volver a este tema de la independencia, de llegar a los 100 años con independencia. Porque la calidad de las relaciones, para mí, la define también la independencia. Tú no debes ser i- dependiente de otra persona, pero tampoco debes ser totalmente independiente porque necesitamos las relaciones. Entonces, para mí el concepto que aplica es la interindependencia. Tú eres independiente, yo soy independiente, pero juntos, ¿verdad? Hacemos algo mejor, juntos nos beneficiamos desde el punto de vista del contacto social y eso aplica para tu pareja, aplica para tus hijos, aplica para tus amigos, aplica para tus colegas de trabajo, la interindependencia. Y allí yo creo que ese es un concepto fundamental para conseguir el bienestar social. No, y piensen también en que somos seres sociales, se nos dijo desde un principio, ¿no? Y cómo, obviamente, el confinamiento nos llevó a sentirnos por momentos solos. Había gente, hay gente que vive sola, por ejemplo, y estuvo que estar encerrado muchos meses y sintió que algo faltaba y obviamente volvió a este otro paso de la salud mental, a tratarse y demás. O sea, volvió al otro tema que hablábamos, al otro punto que hablábamos. Pero fíjense, un fenómeno que ocurrió en ese momento y que hoy día es mucho más fuerte que nunca, que es el tema de, por ejemplo, la aplicación Zoom, ¿no? Si bien ya existían las videoconferencias, ya existía Skype, ya existía no me acuerdo qué otra, pero Zoom particularmente es una app, para quienes la conocen, el que no la conozca, pues ha vivido en una burbuja, pero el que sabe la historia de Zoom era una compañía más de ofrecer un servicio de videoconferencia, no era tan popular. A raíz de esto, de estar todos encerrados, creció tanto, y yo creo que es por esto que nos decía Alberto, de la enorme necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de ser sociables, de volvernos a ver las caras, de escuchar, de poder estar juntos. Y de hecho, las compañías y en el marketing en general se usa mucho esto, de este mensaje de juntos podemos más, ¿no? Juntos podemos hacer mejores cosas, juntos somos más felices. Y estas aplicaciones como Zoom y demás, de hecho ahora WhatsApp y Google Meets y todas las que se les ocurra, ya permiten que en una conversación podamos interactuar más de 100, 500, 1000 personas, estar en cuadritos chiquititos. Eso de alguna manera nos hizo sentir de nuevo en contacto, ¿no? Junto a otros, de poder escuchar otras voces. Y yo creo que también aplanó un poco esta línea en su vida que iba de ansiedades y soledades que sentíamos cada uno. Pero lo que dice Alberto es muy interesante, ¿no? Poder también nosotros entender que somos, si bien seres sociales, pero todo parte de nuestra propia iniciativa, que es el mensaje principal de esta conversación de hoy. Poder cultivar relaciones, poder saber identificar también, esto te lo quiero decir también, Alberto, poder identificar gente o personas que nos rodean que no nos hacen bien, ¿no?
que no nos suman absolutamente nada. ¿No les ha pasado que tienen algún amigo, alguna amiga, algún familiar que una vez que llega sienten que el cuarto cada vez es más pesado, tiene una bruma alrededor y se va esa persona y sentís un alivio? Bueno, cuando sientan eso es porque esa persona no está bien en sus vidas. Es un ejemplo muy interesante que leí hace poco en un artículo de Psychology Today. Es identificarse, el cuerpo somatiza, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta oportunidad de rodearnos de gente que no nos hace bien, o de vernos o de interactuar con gente en reuniones virtuales que no nos sentimos que hay conexión propiamente dicha, y descartar. Es así de sencillo, tanto como estamos en un trabajo que no somos felices, está bien, es difícil conseguir un trabajo nuevo, pero el día que dejes ese trabajo va a llegar el próximo. O sea, no estés en lugares en los que no quieras estar, porque en definitiva te va a pasar factura todo esto, ¿no? Alberto, es así. Es 4 aspectos que hemos conversado hoy, súper interesantes, que nos hablan sobre el bienestar en 360. ¿Qué me querías decir algo, Alberto? No, justo eso que acabas de decir, el bienestar en 360, que lo has mencionado ya varias veces y que yo creo que nos sirve para englobar todo lo que hemos conversado, ¿no? ¿Por qué 360? Ujú, Porque el bienestar es un concepto integral, es un concepto en el que todos los elementos están relacionados, en el que uno no puede estar sin el otro. Tú no puedes estar bien emocionalmente si estás mal desde el punto de vista financiero. Muchos claro. estudios demuestran que lo físico influye en lo mental y lo mental en lo físico. Si tú haces ejercicios, vas a producir ciertas sustancias, o si comes algunos alimentos, vas a producir ciertas sustancias que te van a hacer sentir mejor, te van a hacer sentir feliz. ¿Por qué? Porque van a tu cerebro e influyen en la química de tu cerebro. Entonces lo físico impacta lo mental, pero lo mental también impacta lo físico, porque si tú estás sufriendo de altos niveles de estrés de manera continua, porque el estrés no es malo, el estrés es instinto de supervivencia pidiéndole a tu cuerpo que reaccione, pero Ujú, si eso se mantiene de manera continua, ¿qué va a pasar? Un ataque cardíaco, una presión ujú, elevada. Entonces, lo mental influye en lo físico. Si tienes, como ya dijimos, utilizamos el ejemplo, si tienes una deuda y estás preocupado por cómo pagarla, te genera estrés y puede llevarte a algún trastorno y alguna depresión. Si no puedes tener contacto con tu gente o no sientes que tienes claro tu propósito de vida, puedes también sufrir de temas de ansiedad, puedes eventualmente simplemente perder tu trabajo. Entonces, todo está conectado y por eso es importante ese concepto del bienestar de 360 grados. es fantástico. Yo les invito a que lean todos los artículos de Alberto que están en Forbes. Les voy a dejar el link directo en la descripción de este podcast para que puedan conocerlo mucho más, porque no solamente, esto es solamente un preámbulo de lo que Alberto es capaz de aportarles a ustedes, sino que también tiene otros temas muy interesantes que les van a ayudar en definitiva a comprender que podemos tener mayores niveles de bienestar en otros aspectos importantes que también hay que tomar en cuenta. Alberto, muchísimas gracias. Ha sido una conversación fabulosa, me encantó. Gracias a ti, Rob. Yo también la disfruté mucho. Espero que sea de utilidad para quienes nos escuchan y nos vean. Alberto Mondelli es director senior para América Latina de Willis Towers Watson, que es una compañía, escuchen bien, que gestiona personas, riesgos y capital para convertirlos en oportunidades de crecimiento. Tiene más de 25 años de experiencia en consultoría de capital humano en la región, apoyando a organizaciones en tema de liderazgo, compensaciones, beneficios, bienestar y gestión de talento. Antes de unirse a Willis Towers Watson, condujo proyectos de consultoría y asumió posiciones de liderazgo de negocio en países como Venezuela, México y Brasil. Alberto también es facilitador digital, speaker internacional y, como les decía, autor en la revista Forbes. Él estuvo conversando muy amablemente con nosotros desde México para este episodio de Readingcast. Alberto, hasta la próxima. Hasta la próxima, Rob. Muchas gracias. Yo soy Rod Martínez. A ver, les dejo esta reflexión. Pensemos en qué estamos haciendo para mejorar nuestro bienestar físico hoy. ¿Estamos haciendo algo? ¿No? Listo. Ya ahí vamos a tachar y vamos a empezar a tomar acción.
¿Qué estamos pensando? ¿Qué está pasando en nuestra mente hoy día? ¿Estamos preocupados por algo? ¿Tenemos algo de atrás que venimos arrastrando hace tiempo? Y sabemos que lo venimos arrastrando hace tiempo. A sacar un turno directamente con alguien que nos pueda ayudar, un profesional. Certifíquense que esté pues capacitado para hacerlo. Social. Vamos a juntarnos con la gente que nos hace felices. Vamos a buscar trabajos, oportunidades, eventos, actividades que nos hagan sentir bien. Y por último, ¿cómo anda la billetera? ¿Cómo anda la cuenta de banco? ¿Está pues queriendo incrementarse cada vez más? ¿Está estable? Pues pareciera que podemos tomar mejores decisiones. Comencemos desde ya. El bienestar es algo que se construye dando al menos unos primeros pasos. Yo soy Rob Martínez, nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast. Chao, chao. Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar Hola, contigo. Rob. Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rob? Un De saludo. una audiencia como la que tú tienes.